Ella es médica pediatra y es médica de planta en el consultorio de condiciones crónicas complejas en el Hospital Profesor Juan Garrahan, y también es la médica a cargo del seguimiento de los niños con cardiopatías complejas. Integra como pediatra el equipo interdisciplinario de la Clínica de la Dilución y la Conducta Alimentaria. El tema que hoy va a abordar la doctora es el seguimiento integral de lactantes con cardiopatías complejas, la experiencia en un consultorio de seguimiento. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación a este foro. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les voy a contar en una primer parte de la charla del seguimiento de los niños con cardiopatía congénita, y en una segunda parte de la charla voy a contarles la experiencia del consultorio en el contexto de la pandemia por COVID-19. Bueno, como objetivos entonces me propongo contarles en qué consiste un programa de seguimiento, cuáles son las funciones y los problemas más frecuentes que nos encontramos durante el seguimiento, cuál es el rol que tenemos los pediatras de seguimiento en interdisciplina. Les voy a contar la salud integral de los niños y niñas con cardiopatía congénita compleja, generalidades de nutrición, el neurodesarrollo, inmunizaciones, y les voy a contar resultados de un estudio comparativo que realizamos en el hospital. Bueno, muchas veces nos sucede a los pediatras que cuando nos encontramos con algún paciente con cardiopatía compleja, lo que nos suele suceder es una sensación a veces de temor. Entonces uno quiere convertirse en especialista, cardiólogo, empieza a estudiar las cardiopatías, a repasar anatomía, la fisiología cardiovascular, buscar la clasificación, repasar la clasificación de las cardiopatías, las cirugías. Y por supuesto que es sumamente importante el aspecto cardiovascular de los niños y niñas con cardiopatía, pero siempre tenemos que pensar que vamos a estar trabajando, o es lo que hay que tratar de lograr, trabajar en interdisciplina con los cardiólogos de seguimiento. Nosotros tenemos un equipo de cardiología que lo sigue en conjunto con nosotros los pediatras de seguimiento. Entonces, el rol nuestro es el abordaje integral de estos niños, favoreciendo el bienestar global, teniendo en cuenta la situación social y familiar de cada uno de estos niños, que claramente los pediatras realizamos esta función en nuestra población. Muchas veces somos los coordinadores de los cuidados también. Entonces, ¿cuáles son las funciones del consultorio de seguimiento? Por un lado, el seguimiento longitudinal y la evaluación transversal del estado de salud del niño o niña con cardiopatía, la prevención de discapacidad y la detección precoz de las comorbilidades que pueden ir surgiendo, la comunicación y articulación con los equipos de las comunidades donde viven estos chicos, el reporte de resultados a largo plazo, medir y prevenir la deserción y las inmunizaciones. ¿Y cuáles son los problemas que nos solemos encontrar durante el seguimiento de esta población? Por un lado están los déficits nutricionales que pueden tener, los problemas en el neurodesarrollo, las comorbilidades asociadas. Estos pacientes en un porcentaje suelen tener asociados síndromes genéticos como el síndrome de Down, el síndrome de microdeleción del 22q. Las necesidades de tecnología pueden requerir uso de sonda nasogástrica, traqueostomía, asistencia respiratoria mecánica. Las reinternaciones, que pueden ser programadas o no programadas. Las situaciones de vulnerabilidad social, aspectos psicoemocionales que pueden surgir en esta población, y la comunicación entre los equipos de salud. ¿Cómo está conformado nuestro consultorio de seguimiento entonces? El niño y la familia en el centro del cuidado y de la atención está formado por las pediatras de consultorio y un pediatra en formación actualmente. Trabajamos con un equipo de enfermería de nuestro consultorio y los cardiólogos de seguimiento principalmente, y las trabajadoras sociales. Muy importante la articulación con los pediatras o las pediatras de cabecera y los cardiólogos dentro de las provincias del interior de nuestro país. Y por otro lado, en el caso de que sea necesario, participan
otros especialistas como nutrición, neurología, cuidados paliativos, los pediatras especialistas en neurodesarrollo, los neurólogos, psicólogos. Bueno. Entonces, la base del consultorio es el cuidado centrado en la familia y en la comunidad, donde realizamos vigilancia de riesgos para llegar a un diagnóstico oportuno y armar el plan de cuidados. Bueno, entonces cuando uno habla de seguimiento, tiene que pensar en una hoja de ruta, ¿no? Este gráfico, esta figura está publicada en un artículo del doctor Wernowski, donde habla del armado de una hoja de ruta de acuerdo a cada cardiopatía, donde nos habla de la importancia de 5 puntos de evaluaciones transversales de estos pacientes. Una es al año de vida, otra es al ingreso escolar, alrededor de los 5, 6 años de edad, otra es alrededor de los 10 años de edad, otra a los 14, 15 años, y por último el pasaje al hospital de adulto. Esto vendría a ser nuestro flujograma o cómo ingresan los pacientes nuestros en el consultorio de seguimiento de condiciones crónicas. Principalmente los niños que ingresan a seguimiento son los niños con cardiopatía congénita menores de 1 año, operados, perdón, se fue la diapo, ahí está. Operados en el hospital, entonces el principal flujo de ingreso de pacientes viene de la unidad cardiovascular del hospital, que es la UCI 35. Algunos pacientes ingresan del ANEO y otro porcentaje menor directamente del consultorio de cardiología o de las salas de internación. Nosotros al seguimiento lo organizamos desde la internación, o sea, conocemos a los pacientes antes del alta, hacemos un pase semanal con los terapistas, donde vamos conociendo la complejidad y podemos ir adelantando si existe algún problema particular con esas familias o con ese niño, sobre todo cuando son del interior, a ver si surgen inconvenientes de las cuestiones sociales, que hay que trabajar junto con las trabajadoras sociales. Y además hacemos un pase semanal también de todo el equipo con enfermería y todo para esperar, digamos, a esos niños que ingresan al seguimiento al consultorio. Esto previo a la pandemia teníamos un día específico de atención de los niños con cardiopatía. Ahora con la pandemia ya no hay un día específico, vienen todos los días. Y tratamos de coincidir en general los turnos sí con otros turnos, como por ejemplo con los cardiólogos, casi siempre. La periodicidad del seguimiento es variable, eso depende de la complejidad en sí, del requerimiento de los controles. A veces vienen más veces con nosotros, con los pediatras, que con los cardiólogos, si están más estables del aspecto cardiovascular, por ejemplo, y si hay que hacer algún ajuste nutricional, vienen más seguido con nosotros y viceversa. Otras veces, desde el aspecto cardiovascular, están más inestables y, bueno, en general, igualmente, la mayoría de las veces tratamos de coincidir los controles. Entonces, el seguimiento es variable, se van otorgando turnos, depende de cada caso, eso. Y en el transcurso de este tiempo vamos pidiendo los estudios complementarios de acuerdo a la necesidad también. Estudios auditivos, que como informó la doctora Diana Fariña, está dentro de los riesgos auditivos también elevados, los niños con cardiopatía congénita. Entonces están dentro de los estudios que en general se le pide a todos los pacientes. Y luego, alrededor de los 2 o 3 años de vida, alrededor de los 2 años, hacemos una evaluación transversal donde se evalúa la salud cardiovascular, se hace la evaluación formal del desarrollo, donde se toman los test formales del desarrollo y se evalúa, por supuesto, igual que en todas las consultas, el crecimiento que se encuentra, en qué estado nutricional se encuentra ese paciente. Luego se planea el egreso, de acuerdo a cada caso y a la edad, vamos evaluando eso también en conjunto, y continúan el seguimiento cardiológico, con los cardiólogos, por supuesto, y en cuanto a la parte pediátrica, muchas veces se siguen con los pediatras de cabecera hasta luego las evaluaciones transversales a las edades que les comentaba previamente en el artículo del doctor Wernowski. También se siguen en el consultorio de clínica cardiológica desde el aspecto pediátrico.
Bueno, dentro de los problemas entonces que nos encontramos en estos pacientes, sobre todo al inicio del seguimiento, es el aspecto nutricional. Se considera un grupo de alto riesgo nutricional y el manejo es bien complejo. Los factores de riesgo son variados y son dinámicos. El estado nutricional y el aporte de nutrientes durante la enfermedad crítica, sobre todo, está relacionado con la mortalidad, con fallo en el crecimiento, posteriormente, con el aumento de la incidencia de las infecciones, con la mala cicatrización de heridas, ventilación prolongada, mayor duración de la estadía de las terapias y peores resultados en el desarrollo neurológico. Por eso es muy importante la intervención nutricional temprana en la terapia, ¿no? O en la etapa ambulatoria, en el caso de los prequirúrgicos también, por supuesto. Si un niño no está aumentando bien de peso, nosotros ya empezamos a fortalecer o le colocamos soporte nutricional, con sonda, concentración de leches, vamos evaluando de acuerdo a cada caso la intervención nutricional que hay que realizar de acuerdo a cada caso, ¿no? La mayoría de las prácticas de alimentación siguen siendo igual específicas de cada centro. Los estudios que existen presentan cortes de pacientes muy diferentes. ¿Y a qué se debe la falla de crecimiento? Esto también se considera que es multifactorial, debido a la patología estructural por un lado y al grado de compromiso hemodinámico. Muchas veces no llegan a tener un adecuado aporte calórico, tienen aumento del gasto metabólico, muchas veces requieren de restricción hídrica, pueden tener algún grado de malabsorción, causas no cardíacas asociadas en algunos de estos niños, como habíamos hablado, tienen asociados algunos síndromes genéticos o retardo de crecimiento o prematurez. Complicaciones perioperatorias, en algunos casos las infecciones, los quilotórax, las enteropatías perdedora de proteína o la enterocolitis necrotizante, y la disfunción de cuerdas vocales o la alteración de la deglución o aversión oral que también pueden surgir como complicación en el seguimiento. Entonces, en cuanto al crecimiento, la restricción de crecimiento puede llegar hasta un 60% en estos niños. Generalmente tienen un peso normal al nacer, pero pueden desarrollar deficiencias nutricionales y una alteración en el crecimiento durante los primeros meses de vida. Y a pesar de los avances con las técnicas quirúrgicas, la malnutrición suele persistir en esta población, al menos durante un tiempo, ¿no? El momento de la reparación quirúrgica, por supuesto, puede influir en el crecimiento de estos niños. Y aunque la reparación quirúrgica en el periodo neonatal resulta de un aumento de peso a los pocos meses, algunos casos el crecimiento longitudinal y el perímetro cefálico pueden retrasarse durante un año o más. En cuanto a los trastornos de alimentación, entre un 60 y un 80% de los neonatos a veces no logran cubrir las necesidades calóricas suficientes únicamente por la succión en el perioperatorio. Entonces es importante conocer los factores de riesgo asociados a las dificultades de la alimentación oral al momento del alta hospitalaria, sobre todo para no prolongar la estadía y poder trabajar ya junto con la familia cuando uno cree que este bebito puede egresar de la unidad de cuidados intensivos con, por ejemplo, un apoyo nutricional por sonda nasogástrica. Estos factores de riesgo son, por ejemplo, si tienen un tiempo de asistencia respiratoria prolongada, el peso al momento de la cirugía, la prematuridad, las cirugías cardiovasculares más complejas, las lesiones de cuerdas vocales que pueden tener como a posterior una disfunción en la dilución o una dilución no segura, con una probabilidad de un síndrome aspirativo. Algunos niños ya que tienen daño neurológico asociado o con síndromes genéticos, estos pueden aumentar la posibilidad de egreso con sonda y lo importante es conocer por qué tiene colocada la sonda para poder informarle bien a la familia si es por una cuestión de no poder lograr cubrir las necesidades calóricas o si es, por ejemplo, por un trastorno de glutorio porque va a ser diferente el pronóstico de este test sonda, por ejemplo, diferente en cada niño, ¿no? En general, cuando un niño es operado y tiene sonda nasogástrica para recuperación nutricional, muchas veces si la alimentación es segura, por ejemplo, y solo lo tiene para recuperación nutricional, la posibilidad de este test sonda es mucho más precoz, obviamente, que con un niño, por ejemplo, que pueda tener alguna disfunción en su función
de la alimentación, como puede ser un trastorno de glutorio asociado o problemas con síndromes genéticos o daño neurológico, por ejemplo, ¿no? Esto lo evaluamos en la clínica de deglución de manera interdisciplinaria y vamos evaluando estos casos, ¿no? Que también son una charla aparte. En cuanto al cuidado centrado en el neurodesarrollo, lo que hacemos en las consultas es vigilancia del desarrollo. Como les hablaba, la evaluación auditiva es súper importante en estos pacientes que tienen alto riesgo auditivo. Se les pide las otomisiones, los ABR y los potenciales auditivos de tronco. La evaluación formal del desarrollo se realiza alrededor de los 2 años y tomamos pruebas como CAT-CLAMS o Bailey 4. Y dentro de los factores de riesgo para compromiso del desarrollo, este es un gráfico que está publicado en un artículo del doctor Marino, donde en el eje horizontal se puede evidenciar la complejidad de las cardiopatías, desde la más leve a la izquierda a las más severas a la derecha, las cirugías paliativas y los síndromes genéticos. Y en el eje vertical, el porcentaje de compromiso del neurodesarrollo, y en los colores, fíjense que en el más oscuro, el gris más oscuro es severo, el intermedio, el gris clarito, es moderado o leve, y el blanco es sin discapacidad. Entonces se puede evidenciar que a mayor complejidad de la cardiopatía, las cirugías paliativas o los síndromes genéticos tienen mayor compromiso o mayor probabilidad de tener un compromiso severo del neurodesarrollo. En cuanto a la etiología para el compromiso del sistema nervioso central, hay múltiples etiologías y las causas son en general multifactoriales. Fíjense como en esta figura podemos evidenciar que en todas las etapas de la vida de un niño con cardiopatía puede tener algún potencial evento o un potencial factor etiológico para alguna malformación o un problema en su sistema nervioso central. Puede ser en la etapa prenatal, desde las malformaciones genéticas, una falta en el momento de hipoxia en el momento del parto, en el pre o en el intraoperatorio problemas de embolia, problemas de falta de perfusión casi siempre o convulsiones, por ejemplo. Entonces, en todas las etapas puede haber algún potencial factor etiológico, ¿no? Estos se consideran factores de riesgo para retraso del desarrollo, aparte de los factores de riesgo previo que hablamos de la complejidad y los síndromes genéticos. Por ejemplo, los niños que requieren cirugía a corazón abierto durante el primer año de vida se consideran de mayor riesgo. Los que no recibieron cirugía abierta, pero están crónicamente hipoxémicos. Los pacientes que tienen cardiopatía y además fueron prematuros menores de 37 semanas, que ya tienen microcefalia, que puede ser de nacimiento o puede ser adquirida. Anormalidades congénitas, como los síndromes genéticos otra vez aparecen dentro de factores de riesgo. Retraso en el desarrollo previo o conocido, las intervenciones cardíacas múltiples, las historias de exposición a soporte mecánico como ECMO, asistencia ventricular, historia de trasplante cardíaco, los paros cardiorrespiratorios, las internaciones prolongadas postquirúrgicas mayor a 14 días, las convulsiones y la microcefalia o anormalidades en las neuroimágenes. Nosotros estos datos los recabamos previo al alta para poder darles una buena información a las familias y poder reforzar sobre todo la necesidad del seguimiento y sobre todo de la vigilancia en cuanto al neurodesarrollo, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es la trayectoria del desarrollo, es un gráfico de trayectoria del desarrollo donde en la línea superior, en la línea celeste, nos muestra la edad de los niños y cómo van apareciendo los distintos problemas del desarrollo, que van desde problemas motores, problemas de lenguaje, problemas de conducta o dificultades de aprendizaje. Fíjense cómo al inicio, en la etapa más inicial del seguimiento, aparecen principalmente los problemas de retrasos motores, que pueden llegar hasta un 60%, y cómo luego, a través de los años o con el tiempo, pueden aparecer las dificultades, el resto de las dificultades. Muchas veces hasta un 50%. Es alto el porcentaje, pero la mayoría son
leves a moderados. Pero cuando se combinan varios de estos problemas, pueden afectar, por supuesto, la calidad de vida de estos niños o niñas, ¿no? Este otro gráfico lo que nos muestra es la relación que existe cuando un niño tiene una cardiopatía congénita, cómo la cardiopatía congénita con todas las complicaciones o comorbilidades que pueden tener, pueden impactar en el crecimiento. De esa manera pueden impactar en la alimentación y en la conducta de estos pacientes y por supuesto eso influir en los padres, ¿no? Esta situación genera mucha ansiedad o depresión en los padres, ¿no? Dentro de los factores de riesgo modificables se consideran, por un lado, la exposición a ambiente en la unidad de cuidados intensivos, lo mismo que comentaba la doctora Fariña, que sucede con los prematuros, muy importante en los neonatos sobre todo, que están internados en la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, que digamos, que estén cuidados el ambiente, que haya silencio, disminuir el dolor, buen manejo del dolor, ¿no? Importante también la salud mental de los padres. Se sabe que el involucrar a los papás, incluso cuando tienen diagnóstico prenatal, y favorecer el ingreso a la terapia intensiva, eso es beneficioso a largo plazo para los niños. Se considera un factor de riesgo modificable la ausencia de seguimiento a largo plazo, o sea, incorporarlos a un programa de seguimiento es algo, no se considera un factor de riesgo, ¿sí? Entonces, en cuanto al desarrollo, podemos decir que 1 de cada 6 niños o niñas con cardiopatía requieren algún tipo de adaptación curricular. 1 de cada 5 puede repetir de grado al menos una vez. 1 de cada 4 recibe terapias, como puede ser terapia ocupacional, fono, kine. 1 de cada 3 asiste a educación especial. 1 de cada 2 puede tener problemas de atención o hiperactividad. Esto a modo de ejemplo son unos dibujos realizados por un papá de una paciente nuestra del consultorio. Y lo que les quería transmitir era como la importancia de que las familias conozcan la condición de sus hijos, que conozcan el nombre de la cardiopatía, que puedan comprender, aunque sea, digamos, la importancia de que conozcan el nombre, por supuesto, siempre remarcamos eso y con palabras sencillas. Esto fue un papá con una hija con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. A partir de le brindamos un libro de información a padres y, bueno, en las consultas luego nos trajo los dibujos de la cardiopatía y de las cirugías, ¿no? Como ellos pueden comprender y después, más grandes, por supuesto, tienen que ser los mismos pacientes, ¿no? Los que conozcan su condición de salud. En cuanto a las inmunizaciones, recordamos que es muy importante, por un lado, la vacuna antigripal. Tienen indicación esta población, tanto los pacientes como sus familias, los convivientes o los cuidadores. Por supuesto, el lavado de manos y la prevención en general de las infecciones respiratorias. Y por otro lado, vamos a repasar las indicaciones del palivizumab, que en el caso de las cardiopatías son los menores de 1 año al inicio de la campaña. En este año sería a partir de los que nacieron el 1 de mayo del 2020, que presenten inestabilidad hemodinámica significativa. Las cardiopatías con shunt de izquierda a derecha, recibiendo medicación cardiológica o a la espera de un turno quirúrgico. Las cardiopatías cianóticas, que requieran cirugía o que estén interestadios. Y las cardiopatías corregidas con defecto residual significativo que genere compromiso hemodinámico. Y por último les voy a contar este trabajo que lo presentamos en el Congreso de Cardiología Pediátrica Mundial que se realizó en Barcelona en el 2017, que se tituló Palivizumab en lactantes menores de 1 año con enfermedad congénita cardíaca congénita hemodinámicamente significativa en Argentina, un estudio comparativo con grupo de control histórico. Como objetivo nos planteamos analizar el impacto de la inmunoprofilaxis con palivizumab, comparando con una cohorte de lactantes con cardiopatía que recibieron palivizumab frente a una cohorte histórica de lactantes
con cardiopatía hemodinámicamente significativa que no habían recibido palivizumab. En cuanto a la población y métodos, el corte fue prospectivo, se comparó con una población de seguimiento previo al inicio de la incorporación del palivizumab en el 2014 por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces lo que se buscó es comparar si hubo alguna diferencia en estos dos grupos. En el lado izquierdo tenemos el grupo que recibió el palivizumab, que es una corte desde el 2014 al 2016, donde se incluyeron 53 niños. En este cuadro se evalúan las características de la población, como el sexo, la edad, se me pasa, ahí está, no, perdón, ahí está. El sexo, el peso al nacer, la edad gestacional, las características de la complejidad de la cardiopatía y en el grupo control se incluyeron 50 pacientes. Si ustedes ven, los pacientes en el grupo palivizumab, se me pasa solo, tiene más porcentaje de ventrículo único y de cardiopatía cianótica con cirugías paliativas, por ejemplo, ¿no? A modo de lo que hubo diferencia. Y en cuanto a los resultados, lo que hicimos fue comparar, por un lado, la hospitalización global relacionado a virus respiratorios y la hospitalización relacionada al virus sincicial. Y lo que podemos evidenciar, si ustedes ven en la tabla, es que se evidenció una gran importancia de reducción de las infecciones relacionadas al virus sincicial respiratorio. Entonces, como conclusiones, la tasa de hospitalización relacionada al virus sincicial fue significativamente menor en el grupo palivizumab y el impacto fue alto, pero a pesar de que los pacientes fueron más graves del grupo de palivizumab. Bueno, y en esta segunda parte de la charla les quería contar cómo nos organizamos considerando el contexto actual de la pandemia. Les voy a contar los resultados y cómo nos organizamos el año pasado en el consultorio. Al inicio de la cuarentena, nosotros cuando se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, teníamos otorgados 633 turnos hasta el 31 de agosto. Lo que primero que hicimos fue hacer una búsqueda bibliográfica, compartir los saberes entre los integrantes del equipo, con otros equipos del hospital, y fuimos tomando experiencias, vivencias y realidades también de las familias como guía para la organización. Planificamos, revisamos y fuimos corrigiendo errores. Entonces, lo primero que hicimos fue dividirnos en 3 equipos de trabajo, que nos dividíamos en atención presencial, telemedicina y por otro lado teníamos contención psicológica con estrategias de autocuidado, que fue muy importante para nosotros como equipo. Y teníamos también un programa de capacitación continua con los cardiólogos y con los neonatólogos por vía virtual, ¿no? En cuanto a la atención presencial, priorizamos a los pacientes de reciente egreso de la NEO y la terapia intensiva cardiovascular, los niños y niñas en seguimiento pero que estaban inestables clínicamente, aquellos pacientes que requerían prescripción de medicamentos, de fórmulas, venían los papás, sin los niños, digamos. El Programa Nacional de Prevención de Infección Respiratoria Aguda, la inmunización con palivizumab. Esos pacientes se fueron viendo de manera presencial. Y en cuanto a la telemedicina, utilizamos por un lado un celular que fuimos agendando todos los teléfonos de nuestros pacientes e enviamos información sobre COVID, mensajes de prevención y cuidados, envíos de actividades lúdicas, recepción y resolución de consultas muchas veces, enviábamos prescripciones y resúmenes de historia clínica y también intercambio de información con otros médicos o de equipos de salud que estaban por ahí cercanos a nuestros pacientes. Lo que hacíamos nos contactábamos el día previo a la consulta que tenían, por ejemplo, el turno lo tenían un día martes, nosotros lo llamamos el lunes, el día previo a ese turno programado, le realizamos la teleconsulta y de acuerdo a la evaluación que hacíamos telefónica, si estaba inestable clínicamente, se mantenía el turno presencial al día posterior.
Si estaba clínicamente estable, se podía reprogramar la consulta, y si estaba estable pero con necesidad de seguimiento por ahí más cercano, se ingresaba a un seguimiento por teleconsulta. En cuanto a los resultados, tuvimos 511 consultas, 288 niños y niñas fueron atendidos, muchos niños tenían que venir más de una vez. Este es el gráfico, cómo fueron aumentando las consultas presenciales a través de los meses. Estas son las características de los niños atendidos de manera presencial. Si ustedes ven en el gráfico de los diagnósticos, la mayoría eran niños con cardiopatía congénita, que en general son los más inestables. Y nosotros organizamos la atención de acuerdo al nivel de complejidad que está constatado acá en el gráfico de la derecha. Podemos ver que la mayoría de nuestros pacientes son nivel 3 o 4, que son niños inestables, en general con seguimiento de más de 3 especialidades y que llevan entre 60 o 120 minutos de atención. En cuanto a las teleconsultas, realizamos 1.550 consultas a distancia, de las cuales 628 fueron por el celular y 922 teleconsultas. En cuanto a los diagnósticos, también a la cabeza, las cardiopatías congénitas, seguidas por la encefalopatía hipóxico-isquémica. Las teleconsultas las realizamos junto con los cardiólogos de seguimiento, los pediatras de seguimiento, los cardiólogos y los pacientes, a través de videoconferencia. En cuanto al programa de prevención de infección respiratoria aguda, el palivizumab, que está dirigido a los prematuros de alto riesgo, que también es una población que seguimos en el consultorio, y a los pacientes con cardiopatía congénita compleja, bueno, con inestabilidad hemodinámica, que ya lo hablamos. Como estrategia, lo que se propuso el año pasado, por un lado, los prematuros fueron vacunados la mayoría en sus comunidades, en los hospitales más cercanos a sus domicilios, y con respecto a los niños con cardiopatía, sí se fueron vacunando los pacientes que en el hospital, pero lo que hicimos fue proveerles de un traslado seguro en remis a 12 familias con apoyo de la Fundación Garrahan. En total recibieron 26 niños y niñas palivizumab y todos tuvieron sus controles al mismo tiempo que la aplicación de la dosis, ¿no? En las 3 dosis que se indicaron el año pasado. Y por último, en este gráfico de barras, es un gráfico comparativo entre las consultas del 2019 y el 2020, y si ustedes ven cómo a través del uso de la telemedicina pudimos mantener la atención durante la pandemia y el confinamiento, considerando que estos pacientes son pacientes lábiles y por supuesto que era muy importante que no perdieran el contacto con el consultorio y el seguimiento, ¿no? Por supuesto. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu intervención, realmente muy, muy clara también, muy abarcativa. Es como que hemos podido ver todos los puntos que son bastante complejos para los que no estamos muy acostumbrados. Te cuento que también hay muchas preguntas en el chat, pero muchas están agradeciendo la claridad de un tema tan complejo. Varios han dicho, lo hemos resumido en eso, pero varios han dicho cómo has podido explicar algo que es tan complejo como el programa de inmunización, por ejemplo, y el seguimiento de las cardiopatías de una manera tan clara. Así que bueno, están todos muy agradecidos por eso. Y hay una pregunta, porque había una pregunta y después contestaron que ya la estabas contestando, así que no la dijéramos. La pregunta que queda es, ¿cree usted que la programación de una estrategia educativa a las familias en cuanto a la importancia de la inmunización facilita o facilitaría la adhesión al programa? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que es muy importante ahí la participación del equipo de enfermería, ¿sí? Muy importante. Nuestras enfermeras a cargo, digamos, del programa son quienes en general están más acostumbrados a darle información a la prevención en general de las medidas como lavado de manos, la prevención, claro. Y por otro lado, obviamente a explicar en qué consiste la campaña en sí, la importancia de poder recibir
el Bien. palivizumab, ¿no? Bueno, Sí, qué por bueno que supuesto sea sí. enfermería, Sí. porque yo soy enfermera, que esté a cargo también de la educación a los padres. Bueno, muchísimas gracias, Guillermina, Bueno. por tu presentación. Bueno, muchas Realmente, gracias a por lo menos ustedes. a mí me aclaró muchísimas dudas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.